Continúa pues la guerra de declaraciones. Están jugando con fuego cuando intentan eliminar nuestros líderes con bombardeos, dijo uno de los plenipotenciarios de la guerrilla. También indican que proceso de paz fracasará sin concesiones. En una entrevista con el diario inglés The Guardian, el negociador de las FARC, Marcos León Calarcá, asegura que los diálogos de paz con el gobierno se podrían romper si el ejército colombiano continúa asesinando líderes del grupo armado. Esto lo registró anoche CMI, doctor, ese noticiero de televisión que es tan cercano al gobierno del presidente Juanpa. Las cosas están bastante difíciles, porque las condiciones las están imponiendo los narcoterroristas. Ellos son los que juegan ahora con las blancas, como se dice en ajedrez. Entonces, tienen la iniciativa, vuelan oleoductos, tumban torres de energía, incomunican al sur del país, como lo hicieron ahora, al amanecer, en el kilómetro 47, en la vía de Cali-Popayán. Y el presidente dice que si siguen así, que va a acabar con esto, pero yo no veo nada, porque él fue a rezarle al Señor de los Milagros y fue recibido así por el narcoterrorismo. Esa fue la respuesta. William, las FARC saben muy bien que el presidente Santos está preso entre sus propias redes, que no se puede mover de ahí. Sí, señor. El presidente Santos se hizo reelegir hablando de la paz. ¿Recuerda cómo se pintaban la mano todos? Paz, 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 los hijos, la señora, los amigos, los contratistas, los no contratistas, los paniaguaos, todo el mundo, paz, 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 paz. Hágala, no predique tanto y hágala. Está en guerra. Sí, porque el país sí sufre la guerra, sí sufre los embates de ese grupo terrorista, ese es el problema. Claro, y ya a la gente se le acabó la paciencia. Y acabada la paciencia, tenga cuidado con un pueblo al que se le acaba la paciencia después de sentirse burlado, de sentirse traicionado, porque la gente le dice, bueno, ¿qué hubo pues de la paz? No, es que me puso a votar por usted porque quería la paz, y entonces ahora cada vez la situación es más terrible, cada vez estos tipos son más insolentes. Y eso pues que hay manifestaciones de ellos y de sus acciones que no son tan visibles. Por ejemplo, el tema del contrabando. Montserrat, ¿cuántos empleos hace perder el contrabando? ¿Cuántos? ¿Cuánta gente no puede llevar el pan a su casa porque existe el contrabando? ¿Y quiénes son los que mueven el contrabando? Las FARC. Las FARC son los dueños del contrabando. Claro. Pero además ese contrabando reconocido por el propio presidente Juan Manuel Santos. Recuerde su visita al Restrepo, que, bueno, ni hablar de la cantidad de negocios que se han cerrado allí por culpa del contrabando. Y miren, en Exmoda el otro día también lo decían, que la industria textil no aguanta más. De modo que ese no es un invento nuestro, esos son datos y son cifras que están ahí, ¿no? Montserrat. Pero usted hablaba de lo que sufre el país, doctor Londoño. Yo creo que además este es un pueblo que exige porque sabe que hay mejores opciones. Durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, el pueblo se dio cuenta de que si el Estado cumple con su deber, que es proteger al ciudadano, se puede transitar por las carreteras y se puede vivir en un país más o menos en paz, más o menos, evidentemente, pero mucho mejor de lo que hay ahora, porque lo que hay ahora, todos los días son más y más atentados, murió una niña, es una sucesión de atentados todos los días. Ni quítele el más o menos, vivíamos en paz, estábamos en paz. Las FARC eran un organismo derrotado, vencido, que tenía que irse a buscar refugio en Venezuela. Y entonces ahora las FARC salieron de sus escondrijos
se tomaron el territorio del país, se tomaron los pueblos. Es que se nos ha pasado por alto, por ejemplo, la declaración de Human Rights Watch del señor Vivanco sobre Tumaco. Sí, señor. Llama la atención que Human Rights Watch esté en ese plan. Lo de Y Tumaco es culpa a las FARC sencillamente... directamente. Las pero culpa, claro, quiero decir. pero Sí, claro, señor, esto es con una nombre. catástrofe humanitaria lo que hay en Tumaco, lo que hay en todo el sur de Colombia. Para ser francos, Human Rights Watch no hizo sino el análisis de Tumaco. Siga hacia el norte. Por Hacia Dios, el norte vaya es Buenaventura. peor. Hacia el norte es peor lo que está ocurriendo. Cuando se llega a Buenaventura, por Por favor. Dios. Por favor. Pero de Buenaventura es lo Ahora, más... yo les hago una pregunta. Yo llegué al país en la época precisamente de otro proceso de paz en el Caguán. Y fue de las épocas de más inseguridad, tengo entendido. Les pregunto, ¿fue así o no? Porque Así es curioso, fue, ¿no? Cómo así coinciden fue. las negociaciones de paz con las FARC, siempre es más inseguridad, ¿o no? Así fue, así fue. Es que Montserrat, las FARC se estaban tomando el país, Bogotá estaba rodeada y hoy nuevamente lo que encontramos es esta misma violencia. Y lo que ustedes decían ahora, con todos los problemas que eso trae para los indicadores de derechos humanos en el país, lo que denunció Vivanco, en el Putumayo, en Tumaco, en Buenaventura, en el Chocó, lo que pasa en el Chocó es horrible. Mejor dicho, En general la costa pacífica. exactamente. Y esto es de cuenta, doctor Londoño, ni más ni menos que el negocio del narcotráfico. Y mire, y hay indicadores como este. El año pasado se incautaron 106 embarcaciones pertenecientes al narcotráfico, perdón, en el año 2012. Y mire, en el año 2013 se incautaron 604. De manera que este es un negocio que viene creciendo en cifras alarmantes y que tiene a la población completamente postrada. Además, entre actos terroristas y mientras tanto el presidente pues rezándole al Señor de los Milagros en Buga. Y por eso tenemos una balanza comercial completamente negativa. En los 5 primeros meses tenemos más de 1.100 millones de dólares de balanza negativa y las importaciones crecen exponencialmente porque no hay opción para el trabajo colombiano. El narcotráfico se robó el derecho de los colombianos a trabajar. Esa clase de víctimas no aparecen visibles. Es más, la gente ni lo nota, dice, pero por Dios, antes tenía empleo, ya no tengo empleo, el tallercito en el que yo trabajaba se tuvo que cerrar, no estoy vendiendo productos colombianos, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿No? Simplemente perdí el empleo y no sabe que detrás de la pérdida del empleo están las FARC. Y mire, Pero doctor, mire, Claro. pues esto. y mire, doctor, esa cifra que usted habla del tema de las víctimas y cuántas víctimas ha causado este gobierno y mientras tanto al que dan como seguro ministro dentro del nuevo gobierno del presidente Santos, Juan Fernando Cristo, está criticando al Centro Democrático, acusándolo de ser enemigo de la reparación a las víctimas, cuando fue ese gobierno, mediante el decreto 1290 del 2008, el que abrió la posibilidad a la reparación de las víctimas por vía administrativa y permitió que se inscribieran 330.000 personas que iban a ser reparadas en un periodo de 10 años. Está Un tema haciendo más méritos para que responsable. lo nombre. Así es. Con argumentos completamente falsos. Y para que nos Que yo tengo mis olvidemos dudas, fue... ¿no, Alejandro? Yo tengo mis dudas sobre ese tipo de reparaciones que además creo que es un caso en el mundo, porque no tengo entendido que es un caso único, que otros países no lo han hecho. O, ¿realmente un país puede aguantar semejante masa de víctimas que además no se han acabado? Todos los días son más y más. Claro, se No siguen sé. acabando por lo que acusaba el general Javier Rey de una disminución de la capacidad ofensiva del ejército contra esta narcoguerrilla. Y entonces el asunto se arregla acusando al general Javier Rey ¿Cómo le parece? y persiguiéndolo, y entonces la fiscalía le inicia proceso, por decir la verdad. Aquí lo que ofenden no son los problemas, sino que se los mencione, que se diga la verdad sobre ellos. Eso es lo que ofende. La acusación contra el general Javier Rey es sencillamente irritante. Es el sistema estalinista que está montando este gobierno y la Fiscalía General de la Nación contra todo el que se le opone o critica. Critique al fiscal y mañana tiene usted un proceso penal abierto por la Fiscalía.
Ese es el régimen estalinista. Sí, es Eso impresionante el poder de la Fiscalía, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto unos gestos que de verdad dan miedo. Y Montserrat, cualquier usted lo persona decía. que se atreva a decir algo del fiscal. Es más, sale ahora también la Contralor diciendo que ella la persigue la Fiscalía hasta en la peluquería. Y usted lo decía esta Ese mañana, tamaño. Montserrat, es Claro. el camino de la venezolanización. Y aquí vamos a recibir mañana al presidente Maduro, mientras en Estados Unidos le cancelan las visas a los funcionarios de ese gobierno. Entonces, ¿en qué estamos nosotros? Bueno, No, ¿cómo que bueno, no, pues por William? eso. Es que yo tengo- Esta observación de Alejandro es muy puesta en razón. Nosotros reunidos, el presidente Maduro, sedicente presidente, porque él se robó unas elecciones, él no las ganó, Sí, señor. pero el sedicente presidente recibido aquí con todos los honores. Mientras que en los Estados Unidos les quitan la visa a los venezolanos, no se las dan, porque no lo merece a la luz de los derechos humanos. Los derechos humanos de los venezolanos no nos importan a nosotros. No tenemos en miras esa perspectiva del derecho internacional público. Y nos vamos a reunir con Maduro. Y eso le parece muy bien al presidente, claro, porque Maduro le mantiene todavía a estos hombres que están allá guardados, a Timochenko. Todo el mundo sabe que Timochenko está Claro, en Venezuela porque es desde el hace dueño de la mucho mesa. tiempo. El Sí. general Rey no está revelando nada, nada. Y que Sergio Jaramillo se reunió 1000 años. ¿Eso tiene alguna duda? Sergio Jaramillo ni se atreve a negarlo, porque esa es la verdad. Entonces, William, la situación es harto compleja. Bastante, ¿Y qué ¿no? Y es que Alejandro tiene razón, es que yo no estoy diciendo que no tiene razón, sino que para poder darle más contenido a lo que Alejandro manifiesta, yo voy a comentarles lo que dice The Guardian cuando manifiesta: las FARC han respondido a las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, que afirmó el pasado martes que los diálogos de paz pueden terminar si persisten las acciones terroristas. La guerrilla no ha tardado en responder a la advertencia del gobierno y han usado las mismas palabras que Santos al asegurar que la otra parte está jugando con fuego. Entonces, el tema es muy sencillo. Luis Alberto Albán Burbano, alias Marco León Calarcá, ha insistido en que el gobierno de Colombia está jugando con fuego cuando trata de eliminar a los líderes de las FARC con bombardeos. Eso podría hacernos salir de la mesa, ya que quedaría claro que no tiene la voluntad política de llegar a un acuerdo, ha apostillado. De esta forma, la guerrilla ha respondido a las declaraciones del presidente Santos, que afirmó el pasado martes que los diálogos de paz pueden terminar si persisten las acciones terroristas. Y eso lo intensificaron anoche, doctor, y eso está todos los días peor. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que dijo el presidente Santos? Es la pregunta que uno se hace. ¿Qué tan graves serán los daños en la carretera panamericana con este último atentado? ¿No Mire, se sabe? fueron tan graves que hasta hoy, este atentado fue el miércoles en la noche, aún hoy no hay paso, doctor Londoño. Y entonces el presidente, siguiendo lo que decía William, no le duelen los atentados a las vías, atentan contra los acueductos, verten petróleo a los ríos, tumban las redes eléctricas, dejan a Buenaventura sin luz, sabiendo que el año pasado lo habían dejado sin luz, creo que fue el año pasado también. Y es un No, pueblo es que que están haciendo es lo un que les da pueblo la que gana. vive del pescado, o sea, el pescado sin refrigeración no es alimento apto para el consumo humano. No, pues alimento no es un veneno. Así es Ah, un veneno. claro. Entonces él dice que no, que los ataques tienen que ser contra la fuerza pública porque estamos en guerra. ¿Cuál guerra? Montserrat lo decía esta mañana. Aquí lo que hay es una amenaza de unos terroristas contra una gente que quiere trabajar y que quiere tener empleo. Gente desprotegida, Alejandro. Es que un guerrero no hace eso. Un guerrero no pone bombas en una alcantarilla. Esos son terroristas, no hay otro nombre. Oiga, pero volviendo al tema del general Rey, yo quiero hacerles una pregunta, doctor Londoño. Si de verdad se prueba que se reunieron con Timochenko en Venezuela, ¿eso es un delito? ¿Una persona que está pedida en extradición y que es un terrorista? Pregunto.
A ver, ¿cómo es la pregunta suya, Montserrat? Si se demuestra, como dice el general Rey, que sí se reunieron Sí, con Timochenko, con ese sí, terrorista en Venezuela, sí, que además está pedido en sí, extradición, o sea, es un sí, personaje al que le quiere echar mano. sí. ¿Eso es un delito? Claro Porque que es un por delito. mucho menos Claro han que es metido un en la delito. cárcel a muchos uribistas por mirar a un paramilitar, ¿no? Claro que es un delito, por supuesto. Y el general Rey o cualquier otro ciudadano colombiano tiene la obligación de denunciar la comisión de cualquier delito que llegue a su conocimiento. Eso es lo que se llama la obligación de denuncia. De manera que al general Rey lo van a procesar por cumplir un deber ciudadano. Cuando, al contrario, lo deberían premiar por denunciar algo que es un delito, definitivamente. Bueno, mm, ¿Está desde listo el estos invitado? micrófonos estamos acompañando Bueno, al señor ministro del Interior, quien sufrió una, una subida de azúcar a 370. Tuvieron que llevarlo rápido para ajustarlo. Eso es en diabetes, ¿no? Y el doctor Alfonso Gómez Méndez, pues, está también recluido en otra clínica ¿Nervios por cambio ministerial, William? yo no sé, bueno, después de lo que le ha Eso tocado dicen. en su pelea con el señor fiscal, pues le dio taquicardia y por allá lo tienen recluido también en una clínica. La cosa está bastante bueno, William. delicada. Y tenemos al aire en un minuto, estaremos con un muy distinguido economista argentino y administrador de empresas y un intelectual de primera condición, Marcelo Elizondo, quien vino acá a Colombia a participar en un histórico encuentro que organizó la Universidad Sergio Arboleda sobre el tema de los temas, el populismo. Todo esto que estamos hablando es populismo. ¿Por qué hizo Santos todo lo que está haciendo? Eso es una actitud populista. ¿Cómo ha gobernado? Con criterio populista. Pero vamos a hablar del caso argentino, que es uno de los casos más dramáticos e ilustrativos de esta nueva plaga de la ciencia política moderna, la plaga del populismo. En un minuto, Marcelo Elizondo estará con nosotros en la hora de la verdad. Y hablábamos con ustedes Al al oído. oído.